Voz de hombre. Me da muchísimo gusto. Traje tequila por si quieren. Estamos en falla, ¿no? Que la alegría no se va a imponer como un principio jurídico. Bueno, ahí está. El tema es muy interesante. Sí traje los que voy a vender porque necesito sacar para el pasaje. Quiero que me comprendan, estamos pasando por una crisis. Me decía Tania, dice, oiga, ¿qué oportunidad hay de irme a pagar a América Divá y tal? Hoy por hoy, las cosas están dramáticas en todo el mundo. Los maestros nos dedicamos a vender calificaciones ahora. Esa es la mejor forma de vivir, ¿no? Si era alguien 10, bueno, pues tendrá que necesariamente pagar más. Así es que ustedes dirán, si quieren que yo le diga a Enrique Oz que les ponga una buena nota, entre más libros me compren, mejor será la nota. Y a eso se llama corrupción, nomás que corrupción académica. Cosa que además es cotidiana en México porque ya no podemos vivir sin ella, se ha vuelto ya nuestra forma cotidiana. Una familia que habita en una cuadra, si no le paga al policía de la esquina una cuota semanaria, claro, voluntaria, nada obligatorio, se arriesga a que tenga algún conflicto lamentable, un accidente pues que afecte a algunos de los miembros de la familia. La criminalidad en México ha alcanzado niveles insospechados. Ya no es posible. O sea, lo que yo les platique ahorita, parecerá eso algo mínimo en comparación con la realidad. Es impresionante. O sea, lo que yo les diga será una tenue, pero muy tenue manifestación de la realidad. Todos los días los mexicanos nos sorprendemos de los efectos tan dramáticos de la criminalidad. La imaginación se queda muy modesta frente a la realidad. No tenemos paralelo. Obviamente les hablo de épocas que yo he vivido. Para 1950 es cuando empiezo yo a conocer la realidad nacional, hace más de 60 años. Hablar de un delito en México, secuestro, por ejemplo, era algo así digno de comentarios anuales, largos. Allá por los años 52, 54, secuestraron a un niño de apellido Boigas y causó expectación durante años el tema. El niño Boigas, o sea, lo secuestraron. Una señora que no tenía hijos se quiso apoderar del pequeño y al final de cuentas, bueno, pues lo tuvo que devolver porque pues no era suyo, pero aquello causó expectación, todo el mundo, ya hay que cuidar a los niños porque andan los robachicos, así les llamaban, los robachicos, y andaban cuidando a los pequeños para que no se los robaran. Hay muchos robachicos por el famoso secuestro, entre comillas, del niño roto. ¿Qué fue el robo de un niño? No fue para pedir dinero, fue para que se incorporara a una pareja que no tenía hijos. Pero esto, les digo, fue leyenda, se hizo hasta una película. Una calle importante de la Ciudad de México se le llamó Niño Perdido, porque decían que el niño Boigas se había perdido. O sea, aquello fue espectacular. Hoy, 2013, por favor, secuestrar a un niño, bueno, pues es lo que ya nos es cotidiano. O sea, no hay familias que no hayan sufrido de manera directa. Para los años 60, ¿de acuerdo? Se hablaba, oye, fíjate que violaron a la hermana del primo de mi amigo. Caray, se hablaba así también de manera excepcional, como un caso aislado. Digno, sí, mira, una sobrina de mi tío, de no sé quién,
le robaron la cartera, pero ¿cómo? Sí, pero de verdad es algo patético, así, todo esto anecdótico. Hoy, fíjense nada más qué cosa tan impresionante. Al año, en mi país, del que les vengo a hablar, 16% de la población sufre un daño delictivo, un delito al año. 16% de la población. Esta es la situación actual de mi país. Esto es, a quien no le han robado, más a quien platica de manera pues hasta orgullosa. A mí me asaltaron solo una vez. No, pues estás de grande, compadre. Una vez, pues nada. Yo ya llevo 5 trabajadores míos, que tengo una empresa, bueno, se vuelven clientes de la delincuencia. Siempre llegan todos maltrechos, golpeados. ¿Qué te pasó? Me robaron. ¿Qué te robaron? Mi celular, que es el móvil, como le llaman en México al teléfono. Mi celular. ¿Y qué más te robaron? 10 pesos, es menos de 1 euro. Estamos a 15 pesos por 1 euro, que no son 15, son 15,000. Porque para el ingenio del mexicano, llegó un presidente y dijo, ¡ay, qué barbaridad! Ahora sí estamos en crisis. Porque para 1950, del que les platico, estábamos en una diferencia respecto al dólar de 8 pesos. Alguna vez estuvimos a la par, ya por 1920, 1930, un dólar era un peso mexicano. Después fue creándose el conflicto económico, que lo sabemos, la devaluación, y al final para 1950 8 pesos por 1 dólar. Para 1960, 70, 12 pesos por 1 dólar. Pero a partir de 1970, el robo se volvió un deporte nacional, donde fuimos campeones olímpicos. Y además arrasamos con el medallero, medalla de oro, medalla de plata y medalla de oro. Se volvió eso verdaderamente increíble. En ese sentido, robar se volvió algo cotidiano. Nada que fuera sorprendente. Y al final de cuentas, ¿qué sucede? La devaluación. El aspecto económico impacta. Y de 12 pesos por 1 dólar, de la noche a la mañana, 70 pesos. Pero al año siguiente, 150. Y de pronto ya eran 2,000 pesos por 1 dólar. Y llegamos a tener un proceso de 8,000 pesos por 1 dólar. Y llega un ingenioso presidente, porque para eso los tenemos de todo tipo y sabores. Digo, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo que 8,000 pesos? Vamos a quitarle 3 euros. Y por decreto quedó en 8, ¿verdad? Y esos billetes de 1,000 pesos, de 10,000, de 100,000, se hicieron billetes de 100,000, pues quedaron para venderse a los turistas, lo cual también fue negocio. En esa dimensión, hoy por hoy estamos en un proceso de respecto al dólar, que es nuestra moneda cercana y la que nos manda, de 13,000 pesos por dólar, pero le quitó un presidente. Entonces viene esto a colación, porque robar en México 10 pesos, que es menos de 1 euro, que andamos en 15,000 pesos, 15 por esta medida jurídica, porque todo en México se resuelve con leyes. Prohibido esto, prohibido, nadie las cumple. Eso es parte de lo que es nuestra característica. La ley es perfecta, no tiene mayores complicaciones, pero eso es parte de una leyenda también, de algo que no se cumple. En esa dimensión, robar 10 pesos se vuelve verdaderamente algo que causa expectación y drama económico y golpes, y lesiones y hasta la muerte. Pero les decía, nuestra capacidad de asombro ahora es totalmente superada.
para 1950, un asalto, un robo. Es más, la mejor prueba, pues están las calles que les dije, cuando se roban al niño Boigas en 1950, se crea una película, una obra cinematográfica por el robo de un niño, que fue un robo, que además era, pues con un sentido humanitario, entre comillas, una pareja que no tenía hijos, eso es un niño güerito, bonito, y claro, fue víctima de la tentación de esta pareja. Sucede que también de esta manera hay cosas anecdóticas, se crea una calle, bueno, pues hay una calle que se llama Barranca del Muerto, es una calle muy importante de la Ciudad de México, porque ahí apareció un muerto, en esa barranca, un muerto, quedó a la mejor del corazón, ¿verdad? Como borracho, pero ahí apareció un muerto y quedó como algo notable. Pero eso que les cuento ahora es totalmente ridículo. ¿Cuál es lo que pasa actualmente en México? Bueno, pues para que me lo crean, para que ustedes no se basen en lo que yo digo, aquí están algunos datos que aparecen en los diarios sin mayor problema. Fíjense nada más. Les digo porque ustedes son jóvenes y a lo mejor los usan. Asaltan a 30 parejas en un motel de neolonés. ¿Qué es el motel? Es el templo del amor. Es el lugar más bello que los jóvenes están ahí. Van 30 parejas a platicar, ¿verdad? Que los moleste la gente, porque no están ahí de imprudentes, no están viendo los manzonitos. Ahí los asaltan. Qué padre, ¿no? No llego ahí con mi pareja. Ejecutan a 5 personas por disputas de narcomenudeo. Ejecutar es matar. Son las noticias cotidianas, aquí están, ¿eh? No piensen que les estoy hablando miércoles 8 de marzo. Atacan las instalaciones del diario de Ciudad Juárez y Canal 44. O sea, ser periodista en México es arriesgar la vida. Han fallecido 161 delincuentes en diversos operativos. Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, esto está interesante porque quise traerlo. Menor detenido por violación de españolas. O sea, ya la española es muy atractiva, por lo tanto tiene un alto sentido de belleza. Y hace poco en México, en Acapulco, asaltaron y violaron a 6 españolas. Y unas amigas mías ayer en Madrid me decían, ¿dónde queda Acapulco? No vayan, si no, vamos a ver qué hacemos turismo. Detienen a 2 policías de Cancún, 2 policías de Cancún, por violar a una mujer. En fin, sería interminable seguir demostrando las noticias cotidianas de mi país, sin que tenga eso ninguna sorpresa, nada de que diga, oiga, la ejecución, no, son normales, esto es 11 homicidios del DF, matan de 18 balazos al director de un diario digital, descabezado, descuartizado. Hay un asesino al que le llaman el pozolero. El pozole es un platillo parecido a la paella, solo que es de maíz, un gran caso, que en lugar de arroz se le pone maíz. Y todos los ingredientes que se puedan imaginar, carne de puerco, carne de pollo, pescado, lo que quieran, se llama pozole, y es un gran caso. Se le llama el pozolero porque cortaba a sus víctimas y las echaba ahí para hervirlos. Y luego vendían en tamales. Entonces la gente se comía muy sabrosamente la carne humana que dicen tiene un sabor parecido al puerco. Les digo, como coman puerco, pues sepan que puede ser una manita, o una piernita, o una nalguita.
Sí, horrible. Impresionante, es que no es creíble lo que les cuente. Los datos estadísticos, bueno, son verdaderamente fuera de serie. Los datos estadísticos, aquí se los trajo, se los voy a dejar. Se los voy a dejar para que si ustedes quieren imprimirlos y sacar buena nota con Enrique, pues aquí está ya la solución, ya no hagan nada, pero no se olviden, puede ser una gratificación para su maestro, ¿no? Para que tenga yo manera de pagar mis gastos, ¿verdad? Porque siempre es caro el avión. Entonces aquí les dejo esto, miren. Que esto es de lo más impactante de lo que se puedan imaginar. Bueno, algunas afirmaciones meramente teóricas, bueno, no teóricas, sino sustentadas, pero con opiniones personales. La delincuencia es una cuestión lacerante y el pan de cada día en México. Resulta importante destacar que las detenciones y encarcelamientos son verdaderamente ridículas frente a la realidad. Fíjense, un centro de investigaciones privado serio, que se llama CIDAC, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, precisa que del 100% de los delitos cometidos en México, los ministerios públicos solo averiguan el 20%. 100 robos, solo se ven 20. 9% llegan a un juez. De cada 100, 9 solamente llegan a un juez. Y solo 1% se castiga. ¿Qué pasa? Son 100 delitos, 100 robos, 100 homicidios. Solo el 20%, fíjense, llegan al Ministerio Público, que es el encargado. Todavía tenemos en la mayor parte del país el sistema tradicional, no ha entrado el sistema oral, en algunos lugares sí. La regla es el sistema tradicional, donde el Ministerio Público es el dueño de la acción penal. Es el que recoge las pruebas. A él, a ese Ministerio Público, lo nombra el Ejecutivo. Y claro, es por tanto un órgano dependiente del gobernante. Y en esa medida obedece al gobernante. Entonces, el ejercicio de la acción penal en México es un acto político. Es un acto 100% político. No se trata ahí de que las partes presenten pruebas, de que la defensa tenga el derecho a lograrlo, nada. Ahí es, te comunico que el día de hoy mataste. Y en vía de mientras te encarcelo y desde ahí tendrás que defenderte si puedes. Lógicamente, para ejercer la acción penal, vean esto jurídicamente, ustedes que estudian Derecho, que es de lo más terrible que se puede imaginar, basta la simple sospecha. Sospecha. Yo sospecho que mataste. ¿Y por qué sospecho? Porque andabas por ahí. Y la simple sospecha, el cuerpo del delito si es necesario. O sea, el hecho delictivo, el muerto aquí está tirado. Ah, pero tú pasabas por ahí, pienso que tú fuiste. Y por el pienso te detengo, te encierro e inicio un proceso penal contra ti. Yo, Ministerio Público, ejerzo la acción penal y consigno los hechos a un juez en donde tú vas a tener la oportunidad, pero preso, guardadito, después de que te violaron en la prisión, porque es algo indispensable. Las prisiones en México son mazmorras fuera de lo que se pueden imaginar, pero además te va a costar. Una prisión en México hay que pagar, no hay quien no pague una cuota. Eso es parte de nuestra forma de vida, de acuerdo a la capacidad económica de cada quien. Y ya desde la cárcel te defiendes. Si tienes dinero, pagas a un defensor particular. Pero para que no llegue a este momento, dinero.
¿Qué es a quién se le entrega ese dinero? A la policía. Y solo el 20%, el 80% se arregló con la policía y no lo mandó consignado al Ministerio Público, no lo presentó. Se arregló todo, o bien otros casos que también es posible, de delincuentes que por su habilidad no se han detenido, pero en su gran mayoría son detenidos y se arreglan en 80, 100 delitos, 80 se arreglan por la policía. Los otros 20 llegan ante el Ministerio Público, que es el dueño de la acción penal. Él es parte y es juez. Y él a su vez solo consigna a un juez el 9%. El 11% llegó a un arreglo económico. Llegó a un arreglo económico. Ya con el juez llegaron 9 de los 100 que mataron, o de los 100 que robaron, o de los 100 que violaron, o de los 100 que defraudaron. Y también se arreglan con el juez. Y solo 1%, tal como está aquí el dato, es condenado por la comisión de un hecho ilícito. El 1% de los delitos cometidos. Bueno, la incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes en suelo azteca es casi el triple de la observada en Estados Unidos en 2009, un dato estadístico también. ¿Qué razones hay para no denunciar? Eso también es parte de lo que constituye una característica del delito. No tenemos la cultura de la denuncia. Se nos enseña desde niños a no meterse en lío. La primera recomienda de papá y mamá cuando se tiene 6 años, tu hijo no te metas. Si ves un conflicto, hazte como que no lo ves. Y en los transportes públicos, ustedes están viendo que a alguien le están quitando la cartera. La actitud que deben de asumir es voltearse. No, yo no vi nada. Porque ser parte de la denuncia es meterse en un conflicto. La amenaza, que además se cumple. Ah, tú me acusas, no sabes cómo te va a ir. Y caes en tu perjuicio, en el de tu familia o en el ti mismo. El temor, el miedo fundado origina que no haya esa cultura de la denuncia. Por lo tanto, aquí hay un dato preciso. 39% no se denuncian porque se pierde el tiempo y no se logra nada, porque ir ante el Ministerio Público, sentarse y esperar horas y horas y horas, porque la reparación del daño no llega, jamás. El 16% es por desconfianza, el 10% por los trámites largos y difíciles, el 9% por ser delitos de poca relevancia. O sea, me robaron mi celular, mi móvil, que me cuesta 10 euros, mejor ya hay muerto. El 8% porque le piden pruebas. Ah, eso es algo verdaderamente cómico. ¿Quiénes son sus testigos? No, nadie vio. Pues no. Pues para que haya un delito, según el Ministerio Público, tiene que haber quien lo vea. Y eso a veces no es posible. Por lo tanto, bueno, el Ministerio Público trata siempre de quitarse gente de el 3% ante la actitud hostil de los funcionarios, te va a ir peor. El Ministerio Público le dice al que va a denunciar, te va a ir peor, mejor vete a tu casa y hay una paz. Esto es verdaderamente lo cotidiano. ¿Qué sucede en cuestiones de delitos producto del narcotráfico? Ah, se ha vuelto ahora lo cotidiano, el narcotráfico. México para 1990 no teníamos problemas de narcotráfico, nada.
todo estaba organizado, tranquilo, como pasa en España, como pasa en Alemania, como pasa en Estados Unidos. Pero para 1990 empieza en México la inquietud, el tema del narcotráfico, se empiezan a incrementar los jóvenes, sobre todo, que empiezan a comprar marihuana, a comprar cocaína, pastillas, éxtasis. Y al final de cuentas, ¿qué sucede? Para el año 2000, un problema nacional. Y para el año 2006, un estúpido presidente que tuvimos de apellido Calderón le declara la guerra al narcotráfico. ¿Cómo? La guerra, ¿sí? Como acto bélico, así con... Oiga, presidente, no puede haber guerra, porque me llama y me explica que era abogado, por cierto. Pero era un abogado, dicen. O sea, él decía que era abogado, por eso dice él que es abogado. El abogado no tenía nada. Y este estúpido creó un desorden en el país fuera de lo que se puede imaginar. Y el narcotráfico se volvió el tema uno del ambiente delictivo, y alrededor de él secuestros, y alrededor de él extorsiones, y alrededor de él una inseguridad patética. Hoy en México hay ciudades fantásticas. Es impresionante. A las 7 de la noche no hay nadie en zonas donde antes era una actividad turística, sobre todo en la frontera norte, Matamoros, Ciudad Juárez, ciudades de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de habitantes. No les hablo de pequeñas aldeas. Muertas en poder de la actividad delictiva, porque un imbécil gobernante movió aquello y creó una inseguridad alrededor de él, de manera artificiosa, sin razón. Este es el drama actualmente en materia de actividad delictiva. México en 9 años pasó de 4.412 delitos por cada 100.000 habitantes a 13.000 por cada 100.000, y la Secretaría de Seguridad Pública los captó como un mínimo de lo que pasaba del 10%. Las ejecuciones, matar, te cuenta en el antiguo oeste, en esas películas de vaquero, se volvió lo cotidiano, y hoy por hoy, en 6 años, los más conservadores hablan de 70.000 muertes en 6 años, de ejecuciones. Esto es más de 10.000 por año. Fíjense ustedes qué impresionante. Estamos hablando de 30 a 40 muertes violentas diarias. Y los que son más, dicen ellos, realistas, hablan de 120.000, o sea, de aproximadamente 20.000 muertes al año. Las cifras ahí están, porque hasta en eso hay corrupción. La situación es dramática en cuanto a la actividad delictiva, que no tiene precedentes. ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a estos hechos dramáticos? Porque esto es parte de lo que hay que informarles a ustedes. Les presenté el panorama. Respuesta gubernamental: leyes. Sí. Por decreto se quiere acabar con la delincuencia y se crea una ley temeraria llamada así, contra la delincuencia organizada. ¿Cuáles son los principios que en ella se observan?
Los de Gunther Jacobs que ustedes conocen. ¿Cuáles son los principios que se observan en la ley contra la delincuencia organizada? Los principios jurídico-penales de Gunther. El delincuente es un enemigo social y hay que darle un estatus especial. Y está bien, no trato de entrar en detalles teóricos. ¿Jacobs cómo se escribe? Gunther Jacobs. Mi esposa es alemana, ya les puedo decir cómo se escribe. Discípula de él, no te niegues ni lo niegues. Jacobs, J-A-C-K-A-B-S. Él tiene un libro con una teoría muy importante de que el delincuente hay que darle un estatus especial porque es un delincuente especial. ¿Qué quieres? Dímelo a mí, yo sé más que ellos. Pregúntamelo a mí. Madre, sin pena. Que te llevas un libro con descuento. Ha dicho los principios jurídico-penales de Gunther. Gunther, así con W, con dos puntitos. Gunther, ¿qué? Gunther Jacobs. J-A. Ese es el que habla del derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo es su teoría de un alemán reconocido, muy famoso, Gunther Jacobs, derecho penal del enemigo. Se crea un estatus especial para el enemigo, que es el delincuente organizado. No el mismo aquel que en un acto de desesperación comete un hecho ilícito y excepcional. Aquel que de pronto ve a su esposa en brazos de otro y en lugar de agradecerle el cariño fraterno, va y lo mata. Verdaderamente absurdo. Esto no se hizo. En esa dimensión, Gunther Jacobs influye sus teorías en crear leyes especiales para los delincuentes. Y en México se empiezan a crear leyes especiales para los delincuentes. Solo que no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Por la corrupción. Que como se los dije al inicio, es una forma de vida. Quien no es corrupto no puede vivir en México. Que se vaya a Suiza. O al EDEN, también creo que allá hay esa posibilidad para el hombre recto en México. Pues, ¿qué pasa con las leyes? No se cumplen. Ley contra la delincuencia, pero la más bella de todas es una que va a entrar en vigor en junio de este año. Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En donde todos los mexicanos, todos somos delincuentes. Todos. Porque dar una propina es un acto delictivo. De acuerdo con esa ley. Si me bolean los zapatos, un limpiabotas, y no me da recibo fiscal, ambos somos delincuentes. Esta ley es verdaderamente única en la galaxia. Nadie se la hubiera imaginado. Esto es verdaderamente increíble la situación esta que nos presenta la ley, de que nos obliga a todos a ser supervisores del fisco, de Hacienda. ¿Va a entrar en vigor? Es una ley temeraria, absurda, imposible de cumplir, pero que con ello le da respuesta el gobierno a la actividad delictiva, porque la justificación es de que el delito se incrementa en México en la forma patética en que se los he dicho, en base exclusivamente a la actividad del narcotráfico.
en donde se originan, dense cuenta los datos, esto es algo también para sacar, ganancias en el mundo de 900.000 millones de dólares al año. ¿Quieren poner esa cifra? Les ayudo. 9, 0, 0. Otros 3 ceros. Con eso son 900.000. Y para que ya no pongan los otros 6 ceros por el millón, divídalo entre 1.3 y eso van a ser los ceros. Dense cuenta las ganancias al año que dejan las drogas en el mundo, y no solo las drogas, la trata de personas, la venta de armas, todo ello es la delincuencia organizada del mundo que deja esas ganancias. ¿Quién da esos datos? Las Naciones Unidas, no yo. La Oficina contra el Delito de las Naciones Unidas nos señala que para el año 2012 hubo ganancias en el renglón delictivo de 900.000 millones de dólares. Y todo esto se reparte en los países. Y a México le toca una parte. ¿Por qué una parte? Porque la mejor marihuana es la mexicana. La Golden Acapulco es única. Se la recomiendo. Además traje unas muestras. Increíble. La cocaína, formidable, la colombiana y peruana. La heroína, también la mexicana, competencia mundial. Hemos sacado primeros lugares en Múnich, Alemania. De tal manera que la droga se vuelve el sector económico. Y contra ella, contra la droga, se crean leyes y leyes y leyes. Resultados: 0, 0 y menos 0. Y al final se incrementa la delincuencia de manera impactante, se abren las cárceles de la ciudad para que salgan los delincuentes y de repente las noticias salieron libres o no libres sino escapados, 40, 30 delincuentes. Evidentemente hubo actos de corrupción. El más famoso delincuente mexicano se llama el Chapo Guzmán. Y hay una revista que declara a los hombres más ricos del mundo pobres, donde por cierto un mexicano es el número 1, porque nos roba todos los días sin que haya nadie que le pague en los celulares. Teléfonos de México era la empresa más costeable, un presidente se apodera de ella, usa este prestanombres, que es el más rico del mundo, y hoy por hoy, bueno, todos cooperamos para la riqueza de ese sujeto. Ya en esa dimensión, solo para darles una tenue idea de lo que pasa en este mundo, absolutamente todos, incluyendo al hombre más rico y al menos rico y a todos los que están, el Chapo Guzmán está en la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo, un narcotraficante conocido y reconocido. Algo así como pasó con los colombianos que hicieron fama de ser también grandes señores del país colombiano. Ante este drama no hay alternativa, porque la corrupción se vuelve una amarga realidad. Leyes las hay que no se cumplen, malos jueces, corruptos que venden la justicia al mejor postor, sin dejar de señalar que hay casos de excepción. Tampoco quiero ser demasiado
genérico. Siempre habrá un juez honrado, pero para encontrarlo se reclama la lámpara de Dios. No es fácil, pero los hay. Un profesor, como en mi caso, no solamente puede plantear la realidad, sino opciones que no son recetas de cocina. Ni pretendo tampoco con ello encontrar la lámpara maravillosa. No, simplemente ideas que deben ventilarse en un ambiente universitario, que es el lugar donde mejor pueden gestarse ideas. La legalización de la droga. Eso es un reclamo universal. Ya no es un planteamiento excepcional. Hace años sí lo hice, aquí mismo con ustedes, con Enrique Orts, hace unos 10 años sería, o menos Elba. Lo he hecho en la Complutense de Madrid, tengo un libro al respecto, que lo venden y ojalá lo compren en el Corte Inglés. Sí, porque yo no veo claro aquí que hayan sacado la mano para comprar el libro. Pero lo cierto es que ahí está planteado. No se trata de una solución mágica legalizar las drogas para acabar con la actividad delictiva. Es una de las tantas opciones. No implica despenalizar. Legalizar es darle un marco legal, como lo tiene el cigarro, como lo tiene el alcohol. Darle un marco legal. Manejarlo a través de leyes, la producción, que además ya es un reclamo, insisto, mundial, y que ya hay pruebas. Holanda, no solamente en el tema de las drogas blandas, Suiza, algunos cantones se han manejado hasta con la heroína, Liverpool, no se diga también, Estados Unidos, en países o estados como Washington y Colorado ya autorizaron el uso de la marihuana. Todo ello va de la mano, inclusive con las disposiciones de mi país. En mi país ya hay una ley, la de salud federal, jerárquicamente superior a las leyes locales, que señala la cantidad de droga que se puede consumir sin considerarse delito. O sea, puede traerse 2 carrucos de marihuana, 5 gramos de cocaína, si la persona es adicta. O sea, vean qué interesante es la ley. Si alguien es adicto, tiene derecho a traer la ración que va a consumir. Y no se autoriza ni el decomiso de la droga. Ah, pero si no es adicto, se le somete a un proceso penal. Y en este caso hasta amerita sanción de 7 años de cárcel. Por lo tanto, se estimula al adicto o se respeta su libre albedrío, que esa es la razón legal para manejarse en ese ámbito de inimputable. Pero al fin y al cabo, dejemos en claro, ya está legalizado el uso de la droga, está prohibido la producción y el tráfico. No parece estúpido. Puedes consumir la droga, pero la tienes que sembrar tú, la tienes. Oiga, no, me la yo tengo que ir a clases de derecho. ¿A qué horas quieren que yo la siembre? No tengo jardín y me falta el sol de Acapulco. Ah, no, pero está prohibido, lo cual resulta un absurdo, una contradicción. Si se autoriza el consumo, se debe, por razones elementales, autorizar la venta. ¿En dónde? En adecuados establecimientos. En México ya se ha hecho. Conocer la historia es algo que debe ser un privilegio. En México se autorizó en dispensarios médicos
en 1940 se autorizó la venta. Ah, pero los gringos patéticos que siempre están de mal humor presionaron para que la droga volviera al mundo oscuro. Porque ¿a quién beneficia el que la droga se venda en las noches y en los puertos? Al gobernante, al corrupto policía, al que cobra mordidas, porque si la droga la puedo comprar en la farmacia, no me imagino que el ir a comprar una Coca-Cola implica un acto de corrupción, nadie piensa en eso, o ir a comprar una medicina, unos mejorales, es un acto normal de comercio. ¿Le deja dinero cuando la droga se vende? ¿A quién le deja más dinero? Al gobernante. Al gobernante corrupto. Es el que se lleva el dinero. Y ese fue el que presionó en 1940 para que en México no se vendiera la droga en dispensarios médicos a los adultos y en condiciones económicas adecuadas. Porque otro fenómeno que se presenta es el famoso decomiso de la droga, donde hay miles. Se calcula que hoy en el mundo... Si a partir de 1940 fue cuando se autorizó los dispensarios. Pero en 6 meses... Pero no empezó el problema de la droga en México en 1990. No, o sea, en 90 se incrementa. La droga ha existido siempre como un fenómeno histórico. Y para 1940, un gobernante mexicano llamado Lázaro Cárdenas del Río le da ese sentido legal a la droga. O sea, para 1990 se incrementa el número de drogadictos y de uno que había son 100. O sea, de pronto se llega a un estatus impresionante. En México la adicción era mínima en comparación a 1990. Pero en 1940 se crea este antecedente mundial, que es antecedente mundial la venta de heroína, cocaína y marihuana en los llamados dispensarios médicos que eran del gobierno. Y el adicto podía ir a comprar ahí la droga con una receta médica. No cualquiera podía ir, pero el médico le decía, fulano es adicto, puede comprar su heroína si era adicto a la heroína. Y había control pues del comercio y a precios bastante modestos, porque la droga es muy barata. La droga es muy barata, no piensen que es cara. Se encarece por este mecanismo de corrupción. Pero la droga es la marihuana es más barata que el cigarrillo. O sea, es más necesario cuidar una mata de tabaco que una mata de marihuana. Es más sensible, tiene mayores riesgos la mata de tabaco porque hay mucha plaga que le afecta. En cambio, la marihuana es mucho más resistente a esas drogas, o no ha habido a esas plagas, o no ha habido las plagas que le afectan. En fin, volviendo pues al tema, el marco legal es un punto indispensable que va a repercutir en muchos ámbitos y que el mundo ya ha visto que puede ser lo adecuado. Y un antecedente importante fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos para los años 2030, 1929. Se prohibió en Estados Unidos el consumo del alcohol y fue mucho más grave. En el mundo se debe legalizar el uso del alcohol. Porque además, si está permitido, sobre todo en el mundo occidental, resulta contradictorio hablar de una reprimenda, lo cual verdaderamente va en contra del derecho natural del ser humano, que son sus derechos individuales. En ese sentido, pues, sería la propuesta que les traigo y que no lleva sino el sentido de la realidad y que no va a ser la solución mágica al drama de la delincuencia. Solamente va a ser, insisto, un paliativo. Soluciones mágicas no hay. Se tiene que trabajar mucho. La delincuencia en México ha avanzado de tal manera
que la mejor manera o la mejor forma de irla atenuando es a través del tiempo y de medidas inteligentes que hoy por hoy, ante un cambio de gobierno en México que se está sufriendo, como en todo se tiene esperanzas. Pero al fin y al cabo, muchas de estas solo quedan en ello, esperanzas. De tal manera pues que esta es mi opinión sobre el tema y por supuesto vamos a escucharlos en sus preguntas, que son las que van a ser mejores. Levanten la mano y ya en serio, quien me haga favor de hacerme una pregunta, les traje un obsequio que es un libro mío. Yo me dedico a dos actividades: a la actividad académica universitaria y soy autor de libros, y a la crítica social política, que me ha traído consecuencias patéticas, pero que me causa muchas satisfacciones. Hablar mal del gobierno para mí es un deleite, me constituye una gran satisfacción y lo hago con verdadera alegría. Luego ellos dicen, los gobernantes, que los ofendo porque les digo imbéciles, ladrones, ratas, mugrosas, pero no los ofendo, solamente los describo. Es mucho. En esta dimensión, quien me haga preguntas, les voy a obsequiar un libro, no de derecho, porque aquí tienen muy buenos en España, pero sí de crítica sociopolítica, que es también a lo que me dedico. Por lo menos 2 o 3 veces a la semana escribo artículos, diario estoy hablando mal del gobierno, y en general, a veces me persiguen, me ha causado grandes problemas personales, pero me satisface más cumplir con ese trabajo de crítica, y en estos libros diversos que traje, ahí señalo esos errores tan dramáticos, que algunos se parecen a los de aquí. No piensen que estamos muy divorciados en el ámbito de la amarga realidad, también allá hay actividades urbanas que dejan mucho dinero, en fin, tenemos problemas con partidos políticos, en fin, de todo, hay de todo. De tal manera que no les va a sorprender mis libros cuando vean, nomás le cambian, en lugar de que pongan ahí Calderón, pónganle ahí Aznar, en lugar de que le pongan PRI, pónganle ahí Partido Popular Socialista, en fin, lo que quieran, no hay problema. Así es que, ¿quién levanta la mano? Ándale, adelante, ¿cómo te llamas? Ay, ¿quién es nombre de hombre, caray? Eduardo, ¿no? Se oyó el tono de voz así, Eduardo. Además, esto es una ventaja, porque ¿cuántas mujeres nos tocan hoy para aquí a cada uno? ¿De a 10? ¿Me autorizas, mi vida? No. Caray, qué egoísta, Las adoptamos. Qué egoísta eres, mi vida, dame oportunidad de volver a vivir. Eduardo, adelante, por favor. A menos que las adoptemos. En 2006, el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra del narcotráfico, y era para preguntarle si con el actual gobierno, con el cambio que ha habido, si se espera que se va a mantener la política que sigue el presidente o se antoja un cambio. Mira, el 1 de diciembre, o sea, hace 100 días, apenas se inició el nuevo gobierno PRI. Siempre, y esto sin ánimo de ser negativo, hay esperanza. Inclusive, fíjate, ese libro que te doy, siempre así los denomino a mis libros: desafíos, esperanzas. Es más, el reciente que acabo de mandar a la imprenta se llama Nueva Esperanza. Trato siempre de ayudar a los gobiernos mexicanos, nunca me hacen caso, ni me reciben, ni soy importante. Pero a través de estos medios les hago llegar mis puntos de vista. Y siempre hay una posibilidad de que el cambio se presente, porque es imprescindible. El ejército no puede andar en las calles, o sea, no está preparado para ser policía. Y hoy por hoy en México lo manda el ejército. Los aeropuertos, las calles están en manos de un ejército que no es policía. La pregunta concreta es: si hay el deseo, no se hará. O sea, 100 días no son suficientes,
Ahora pasa lo mismo, no ha habido un cambio colateral, pero esperemos. Por ejemplo, designaron al jefe de la Policía Nacional, a una persona que conozco y que tengo confianza en que sea un agente bueno, pero siempre es una opción, no hay seguridad. Hasta ahora no se ha hecho una respuesta. ¿Qué creen que puede haber? Es un plan teórico. Más, adelante ya, ¿cómo te llamas? Diego. Adelante, Diego. Yo con respecto a lo que se ha dicho del problema con España, yo veo que, por ejemplo, aquí en España, los casos que estamos teniendo últimamente de corrupción, pues, en mi opinión, se pueden deber, en cierto modo, al déficit democrático. Es decir, que España tiene una democracia muy fuerte. Con respecto a México, en mi opinión, con respecto a México, se está hablando de las situaciones y de las cosas que se podrían hacer, pero no del origen y de qué es lo que ha pasado para que de 1950 a la actualidad haya pasado de un país con una criminalidad baja a como ha estado actualmente. ¿Cuál ha sido el origen y a qué se debe eso? Porque en España el por qué lo sabemos, allí el por qué, ¿cuál es? Mira, sin duda no olvides que México y España son países muy parecidos en muchos de. Es más, yo no encuentro, conozco todos los países de América, todos, hasta los más pequeños, no encuentro un país más parecido a España que México. Tan es así que el cariño español se mostró o se precisó con la denominación, la Nueva España. Y eso te da que era la hija consentida. No estuvo en Argentina, no en Perú, era la Nueva España. Entonces nuestras coincidencias son impresionantes. O sea, en México hay una relación con respecto a España muy cercana, y en España una reciprocidad con México impresionante, sin dejar de aceptar que pueda haber puntos pequeños diferenciables, pero la regla es una coincidencia. Cuando hablas de que en México y en España una causa de la corrupción puede ser la juventud democrática, bueno, pues en México también tenemos esas circunstancias. La democracia en México aparece, aquí aparece para fines de los 70, principios de los 80, es cuando empieza a darse el fenómeno democrático español con la muerte de Franco. En México se da para el año 2000. Aparece la democracia, si le debemos llamar democracia, en un sentido bastante moderado en cambios de gobierno, que para mí eso ya entraríamos a otro mundo que no es la democracia, porque si el individuo no está capacitado para pensar cuál es su mejor gobierno, para mí eso no es democracia. Pero eso es la parte. Lo importante es que la democracia en un sentido sencillo será en España para los años 70 finales, 80 principios, y en México para el año 2000. Esa también puede ser una causa en México, la misma que aquí tú observas, pero agrégale dos circunstancias. La droga que México es productor de la droga, que va al principal país consumidor, que es Estados Unidos, y donde la frontera que tenemos es de 2000 kilómetros. Por eso cuando hablamos de control de la divisa, es un ridículo, Diego. Por ejemplo, hoy en México está prohibido, fíjate lo que es un país cómico, porque si México no existiera, lo inventa Walt Disney. De veras, es cómico, es cómico. Digan, bueno, digan ustedes si es lógico. 2000 kilómetros, donde la gente entra y entra y entra y sale y entra y sale, y en $1, y acá en México, ¿saben cuánto puedo comprar en México en dólares? $300. Pero en la realidad puedo comprar lo que yo quiera. La ley dice $300, pero la ley nadie la cumple. Entonces pues digo que lo que más tenemos son leyes. Pero la respuesta muy concreta cuando tú me dices a mí las causas, y la juventud democrática puede ser un tema, pero junto con ello la droga, que es México productor,
del principal país consumidor que es Estados Unidos. Ahí pienso que puede haber. ¿Cómo te llamas? Maides. Maides. Que yo habla de democracia, pero yo creo que la democracia en sí no existe, porque el propio gobierno es el que ejecuta, que dicta las leyes. Entonces, si hubiera una separación, puede ser una solución de que el juez fuera un poco independiente, de poder juzgar lo que él piensa con arreglo a las leyes que puede crear el propio legislador o el propio gobierno, pero es que no hay separación. Entonces, es como se lo come, se lo guisa, hace lo que quiere. Es lo que le digo a Diego. Partamos de la base que es democracia. Yo coincido contigo, democracia no solo el cambio de gobierno, sino para mí es algo más de fondo, cambio de mentalidad. Y es lo más difícil de lograr. Coincidimos tú y yo, pero vamos, aceptemos que un principio de democracia es que el pueblo vaya y nombre a sus gobernantes. Aunque ese gobernante no responda a los intereses del pueblo, que es donde para mí se rompe la democracia. Porque yo no concibo que nombre a quien me joda. Y la democracia nuestra es nombro a quien me va a joder. A quien va a crear desempleo, a quien va a incrementarme la sanción, a quien va a aumentarme los impuestos. Hombre, para que me hagas daño, pues ahí no veo yo el principio de democracia. Por eso, pero ya entramos a un tema filosófico. En buena medida también tiene razón Diego. ¿Verdad que es un tema discutible? ¿Quién más? Adelante, allá atrás. La última, porque tienen clase a las 12:30. ¡Ah, qué pena! ¿A qué hora terminamos? Sí, tienen clase ellos a las ¿11:30?12:30. 12:30. 12:30, qué barbaridad. Bueno, pues la última pregunta. Pero aquí les regalo libros, ¿eh? Dime. Perdón, habla fuerte. ¿Ha tenido problemas en su vida? Sí, sí. Sí. Para 1900, ¿qué año fue, Eva? ¿2003? 2002. Me golpeó, 2002, me golpeó la policía. No, la golpiza 2001. 2001. Una golpiza que me llevaron muerto a un hospital. Noviembre 2001. ¿Perdón? Noviembre 2001. Noviembre del 2000. 1. Quedé en silla de ruedas 2 años. Usé muletas otros 2 años. Pedí asilo político a España. No me lo dieron. Bueno, no es que no me lo dieran. Se tardaban mucho en darme. Me fui a Francia y me lo dieron. Y estuve asilado en Francia, perseguido del gobierno mexicano. En síntesis, es la historia que tuve que padecer y que fue dramático. Voy a México, me persiguen. Antes, por ejemplo, hubo una época en mi vida en que escribía en 40 diarios nacionales, de lunes a domingo. Tenía 3 programas de radio y 2 de televisión. Hoy por hoy no tengo nada, más que pues el mecanismo de las redes sociales. Pero programa radiofónico no tengo y estoy vetado en todos los medios de comunicación mexicanos, en todos. O sea, hablar de mí es hablar de diablo. Gracias, dime. Adelante, por mientras si quieras. Me gustaría preguntarle si usted es una persona que ha tenido mucha influencia y parece ser que tiene contacto con los universitarios. ¿No ha pensado cómo crear su propio partido político? Intentar usted personalmente. No, eso es reventar al diablo. No, eso es totalmente. En México los partidos políticos existen en función del interés. Se reclama dinero y el dinero lo tiene el gobierno y el gobierno decide su dinero. Mi lucha es una lucha por cambio de gobierno, no por la toma del poder. La toma del poder es el gobierno y el interés. Ya lo he tenido por momentos, porque he sido un funcionario muy breve. Yo soy aficionado a los toros y por eso digo que soy el mejor torero del mundo, por las múltiples corridas que he tenido, me corren de todos mis trabajos. Corridas en ese sentido. Pero no va por ahí. En realidad es un cambio estructural, de fondo, ¿verdad? Me dio mucho gusto, pueden aplaudirme si quieren.
Sobre todo porque, caray, qué guapas son ustedes. Hey, los chicos no son tan feos. Pásates ahí, por favor. La verdad es que me dijo Enrique que iban a ser pocos y traje pocos libros. De haber sabido hubiera traído más, sinceramente se los digo. Pero la próxima, ¿tú no quieres llevar tu libro? Sí, también tienes derecho. ¿Tú, mi vida? Pero cuenten con que será para mí un privilegio en alguna otra